N parte 0, capítulo 3, mientras pueda. En un inicio, a Naruto le encantaba la compañía de Ratón. El Anbu solía sacarla de la base a pasear cerca de los bosques, la llevaba en brazos por los techos, y en alguna de esas salidas probó por primera vez un helado. Era tan frío y dulce a la vez, era muy sabroso. Aunque te congelaba la cabeza si lo comías muy rápido. No era mentira. A Naruto le pasó una vez. Pero con el tiempo, Ratón, se volvió más molesto. Deberíamos ponerte unos zapatos antes de salir. No deberías irte a dormir sin comer. Te diste un baño. Déjame buscarte un abrigo. Te lavaste las manos. Sí. Dejen de molestarla con esas cosas tontas. Por lo que ahora, en esta estación donde las hojas se estaban poniendo cafés, y que el Hokage le dijo que su edad era 4 dedos, Naruto estaba escondiéndose de Ratón, ya que parecía muy interesado en que ella usara zapatos y un abrigo. En cuanto el Anbu llegaba a la base, ella corría a su habitación. En cuanto se encontraban por el pasillo, ella se ocultaba detrás de una maceta. Pero siempre Ratón la perseguía, tratando esto como si Naruto solo estuviera jugando. Ella no lo estaba. Buenos días. El tercer Hokage intentó saludar en cuanto Naruto abrió la puerta de su oficina de golpe, interrumpiéndose cuando ella corrió con calcetas hasta el escritorio y se escondió debajo. ¿Qué sucede? Luego miró a Hiruzen y, con el ceño fruncido, puso un dedito sobre su labio y hizo SSSH. Callando al Hokage. Toc, toc, toc. Hiruzen levantó la vista, viendo al Anbu Ratón golpear el marco de la puerta con los nudillos. En su otra mano llevaba un par de zapatos diminutos. El Anbu entró, y sus ojos fueron directamente hacia el escritorio y luego hacia su líder. El tercer Hokage estaba seguro de que el joven Anbu suspiraba con incredulidad bajo su máscara. Lo lamento, Hokage-sama. No pensé que huiría hasta aquí. No hay ningún problema, dijo Hiruzen, resoplando con cariño y resignación, lo que hizo que Naruto se sobresaltara y su cabecita chocara contra la parte superior del mueble. Itai. Se le escapó a la pequeña, que intentó silenciarlo con sus manitas, sin comprender que Ratón ya sabía dónde estaba y que acababan de hablar de ella. Hiruzen tuvo que toser falsamente cuando sintió la comisura de sus labios levantarse e inclinarse para ver en ese rinconcito debajo del escritorio. Naruto-chan, sal de allí. Naruto soltó un quejido mientras sacaba el labio inferior. ¿Por qué la delataban de esa manera? Molesta, se levantó y salió de detrás del escritorio, mirando al Anbu aún con el ceño fruncido. En pasos lentos, llegó hasta él, solo para rodearlo y correr hacia la puerta. Ratón, previniendo la huida, se inclinó y la levantó rápidamente, haciendo que Naruto quedara sacudiendo sus piecitos en el aire, soltando chillidos ininteligibles. Con un leve asentimiento hacia su líder, el Anbu salió de la oficina con su paquete pataleante en brazos. Él creía que, al saltarse la etapa de Chunin, nunca tendría que atrapar un gato. Sigue sin tener que hacerlo, pero esto se equipara bastante. Pero al menos el gato no tenía la habilidad de volverse más pesado. En cuanto llegaron al primer piso, ya se sentía como si estuviera cargando un elefante diminuto. Fue tal el peso que tuvo que dejarla en el suelo, que, para su sorpresa, no se rompió bajo sus pequeñas calcetas verdes. Ella cruzó sus brazos, sus mejillas regordetas hinchándose con enojo. Tal vez era la imitación pequeña de cómo el propio Ratón cruzaba los brazos cuando estaba frustrado. El gesto hizo que Ratón no pudiera enfadarse del todo con ella. Y pensar que ni siquiera sabía cómo esto comenzó y se volvió la normalidad en su vida. Ni siquiera tenía planeado cuidarla tanto. Se sentía conectado con su soledad, y con la carga que llevaba encima siendo muchísimo más joven que él. Sonara egoísta, pero Ratón se sentía profundamente orgulloso de ser quien le presentaba el mundo a Naruto, y ver cómo se iluminaba con cada pequeña cosa que descubría.
Comadreja bromeó una vez en ese tono anormalmente infantil y burlón que sacaba cuando hablaban, bienvenido al escuadrón de los hermanos mayores. Aunque Ratón rodó los ojos en aquel día, tal vez su amigo lo maldijo desde entonces. De repente, se sentía mucho más preocupado cuando Naruto no salía de su habitación durante un tiempo, incluso cuando sus compañeros le informaban que ella hibernaba literalmente. Podía dormir durante algunos días y simplemente despertar como si nada. Algunos mencionaban que tal vez su poder requería mucha energía, o el propio sello, entre otras teorías que, aún así, dejaron a Ratón intranquilo. Que ella comiera alimentos fríos de tan pocas calorías como queso, jamón o frutas. Las pocas prendas que llevaba, su higiene. Y la lista empezó a hacerse cada vez más grande. Naruto se sobresaltó cuando Ratón se arrodilló frente a ella y le preguntó con un tono amable: ¿por qué no quieres ponerte zapatos? Ella miró hacia otro lado antes de levantar las manos. Son difíciles, indicó, girando la muñeca. Ante las claras señas, Ratón dejó los zapatos en el suelo y hizo el mismo gesto, señalándolos. Son difíciles de poner. Ese es el problema. Puedo ayudarte a ponértelos. Ella sacudió la cabeza fuerte de lado a lado. ¿Por qué no? ¿De qué sirve que lo hagas tú? Naruto lo señaló con su dedito, si luego ya no podrás hacerlo. ¿Qué quieres decir con eso? Ella dudó por un segundo y luego respondió: mueres. La seña hizo que Ratón sintiera un frío recorrerle la espalda, mientras su mandíbula se tensaba. Calaba en su propia responsabilidad, que poco a poco se hacía cada vez más inmensa, de los dos bandos que debía tomar. Y lo peor de todo es que Naruto tenía razón. No podía jurar que estaría aquí para ella siempre, porque sería una mentira. No prometas cosas que no podrás cumplir, es regla básica de todo shinobi. Sí que sirve, dijo Ratón en voz alta, haciendo que esos ojitos tan azules volvieran a verlo. ¿Recuerdas lo que te enseñé de las flores? Naruto pareció pensarlo. Cabedulas, resistentes, cuidado bebé suave. Sí. ¿Y qué te expliqué sobre cómo cuidarlas después? Tierra, agua. Correcto. Una última pregunta, ¿crees que podrías mantener viva la flor sin haber sabido de eso antes? El Anbu vio cómo el rostro de Naruto cambiaba, dándose cuenta de que probablemente su flor estaría muerta si ella no lo hubiese sabido. No, ella negó con la cabeza. Con suavidad, Ratón le revolvió el cabello. Mientras pueda, estaré a tu lado. Te pondré los zapatos, cocinaré para ti, te ayudaré con el grifo del agua para bañarte, te abrigaré, y al final podrás hacerlo por tu cuenta. ¿Qué te parece? El Anbu volvió a recoger los zapatos del suelo. Naruto parpadeó hacia Ratón y luego bajó la cabeza, pensándolo muy bien. Ratón se levantó y dio un falso encogimiento de hombros. Bueno, está bien si no quieres. Pero no podría llevarte al río. Eso hizo que ella levantara la cabeza, como una cachorrita a la que le dicen premio y está aprendiendo el significado de esa palabra. Río. Ajá. Uno donde hay rocas para saltar. Saltar. Además, hay peces bastante bonitos. Peces, bonitos. Y podríamos tener la suerte de encontrar un cangrejo de río, esos que son anaranjados con largas pinzas. Naruto estaba rebotando alrededor de Ratón, como un conejo cayendo en la trampa. Río, ir, quiero, ir. Solo para que el Anbu se encorvara y se rascara detrás de la cabeza, despeinando sus rizos oscuros. Entonces es una pena. Es bastante peligroso ir sin nada que te proteja los pies, dijo señalando los piececitos de Naruto. Ah, qué triste, de verdad. Con eso, Ratón dio media vuelta, sosteniendo los zapatitos en alto. Apenas dio un paso cuando sintió un tirón de su ropa. Bajó la cabeza y vio a Naruto aferrada a su pantalón.
Río quiero, zapatos. Era un lugar extremadamente agradable y lleno de buenos recuerdos para Ratón. Acostarse sobre una de las rocas, escuchar el agua fluir y ver el cielo despejado junto a su amigo eran de los mejores recuerdos que tenía de niño, que se alejaban de los horrores y brutalidades de la guerra. No había venido en mucho tiempo, ya que prefería no estar aquí en absoluto que venir solo. Su vista del cielo fue interrumpida cuando, delante de él, una manita se asomó con una hoja anaranjada en ella. Se apoyó sobre sus codos para verla. Naruto, en algún momento, se trepó en la roca donde estaba Ratón, sentándose con las piernas estiradas a su lado. Ya estaba cubierta de tierra, desde las mejillas hasta las botas, que golpeaba entre sí. Una hoja naranja. Ratón ya sabía por qué Naruto le había traído ese objeto de la naturaleza. Naruto asintió. Su otra mano mantenía estirada su camiseta, que había usado como una pequeña red, capturando todas las hojas que podía y que seguramente quería llevarse a la base. Con una idea en mente, Ratón se enderezó y extendió la mano hacia Naruto. ¿Me prestarías una hoja?, pidió amablemente. Parpadeante, Naruto miró su enorme colección de hojas otoñales y luego asintió, extendiéndole la que había estado mostrando. Ti. Gracias. Ratón levantó levemente su máscara, para luego doblar la hoja por la mitad y colocarla entre sus dos pulgares. Tomó una gran inhalación, pegó la hoja a sus labios y sopló. La hoja vibró e hizo un sonido agudo y chillón. Una vez que se le acabó el aire, escuchó otro chillido, pero esta vez de cierta niña a su lado. Naruto lo miraba como si hubiese bajado una estrella. Soltó su camiseta, dejando que las hojas se desparramaran sobre sus piernas, agarró una de ellas e imitó lo que Ratón hizo, infló sus mejillas con aire, se la llevó a la boca y sopló. La hoja se quedó totalmente quieta, mientras el aire y la saliva la humedecían. Naruto siguió soltando todo el aire en sus pulmones hasta que su carita se puso roja, y se detuvo, respirando agitadamente. Miró la hoja, girando la cabeza hacia un lado. ¿Por qué no había hecho ningún sonido? Se volteó hacia Ratón, que había vuelto a poner la máscara en su lugar mientras soltaba una risita. Debes doblarla y que quede un pequeño hueco, enseñó la hoja que había estado soplando. Pero incluso cuando le ayudó a hacer el doblez, Naruto no pudo hacerlo por su cuenta. Solo fue hasta que Ratón sostuvo la hoja cerca de su boca que produjo un silbido. Naruto no dejó pasar eso. Agarró la mano de Ratón entre las suyas, para que ella pudiera hacer el sonido gracioso, una y otra vez. Fueron las suficientes veces como para que a Ratón se le cansara el brazo. Lo que lo detenía de recuperar su mano era como Naruto soltaba una risa cada vez que soplaba, como si fuese la cosa más graciosa del mundo. Naruto, incluso estando muy concentrada, sintió la llegada de otro Anbu detrás, acercándose a través del espeso bosque. Ni siquiera se giró, a diferencia de Ratón, que finalmente, y a pesar de su queja, dejó la hoja en su regazo. Volveré pronto, le dijo mientras le revolvió el cabello antes de saltar de la roca. Naruto intentó soplar por sí misma, esta vez girándose para ver cómo se acercaba a Comadreja. Al principio, el Anbu más pequeño, Comadreja, levantó las manos, pareciendo hacer señas, solo para que mirara a Naruto y las bajara. En cambio, se acercó incluso más a Ratón, haciendo que lo único que ella escuchó fuera un murmullo que no entendió en absoluto. Ratón se enderezó muy rápido, inclinándose y diciéndole algo de regreso al otro Anbu, que asintió. Ratón regresó con Naruto y, sin subirse, hizo señas. Tenemos que irnos. Naruto se desinfló, dejando caer la hoja en su regazo, vendremos otro día. Ante eso, Naruto, aun haciendo pucheros, metió todas las hojas que pudo entre los bolsillos de su pantalón y se levantó, haciendo caer las que aún estaban sobre sus piernas y atascadas entre su camiseta. Ratón bajó a Naruto de la roca y la llevó en brazos hasta Comadreja, que parecía bastante curioso por cómo giraba la cabeza.
Naruto miró al asesino con diversión desde su posición alta en los brazos de Ratón, arrugando su nariz. Pero Comadreja no pareció importarle mucho cómo ella lo miraba, porque con señas dijo: «¿Te ves, salvaje?». No sabía qué quiso decir con eso, pero igualmente se sintió ofendida. «Espléndidamente», añadió Comadreja la palabra con su voz aguda, como si complementara de alguna forma lo que acababa de decir. «¿Qué es espléndidamente?». Comadreja cuando hablaba, que era poco, usando más el lenguaje de señas en su presencia, siempre usaba ese tipo de palabras complicadas que ella no entendía nada. El tercer Hokage sabía exactamente por qué Danz lo había citado. Una vez que el cielo empezó a oscurecerse, se dirigió por los pasillos de la torre. Cuando asumió la responsabilidad de llevarse a la Jinchuriki al lado más oscuro y letal de la aldea, tuvo que contárselo a sus consejeros directos, manteniendo los detalles de las habilidades que Naruto tenía fuera de la palabrería que usó para argumentar su acción. Y, en realidad, la noticia fue sorprendentemente bien recibida. Casi se podía decir que lo hicieron con los brazos abiertos. Pero ahora, 3 años después de dicha decisión, estaba seguro de que la información que le llegaba precisamente a Danz no era la que esperaba. De por sí, Hiruzen estaba seguro de que lo consideraba un pusilánime, incluso si no se lo decía directamente. Hiruzen llamó a la puerta antes de entrar, viendo a su consejero de pie, con el bastón entre las manos, mirando hacia la aldea. El reflejo de su viejo compañero vendado le dedicó una larga y dura mirada antes de hablar. ¿Qué tiene planeado hacer? ¿Respecto a qué?, preguntó Hiruzen, avanzando hacia la gran ventana con las manos detrás de él, observando el atardecer. Ya han pasado 3 años, Sarutobi. Por lo que se sabe, la Jinchuriki. Lo que lograste espiar, corrigió a su asesor, que apenas sí cambió su actitud. Nunca tuve la intención de entrenarla. Creo que eso, al menos en el fondo, lo sospechabas. De allí viene mi pregunta. Es ridículo que esté rodeada de personas que pueden afilarla, y que, en cambio, solo la dejes en una estantería. Si lo vemos de esa forma, no afilas tu mejor arma para picar una fruta. Naruto sigue siendo un ser humano, Danz. Antes de aprender a sostener un arma, debe aprender por qué vale la pena usarla. Danz apretó el bastón bajo sus dedos. Parecía haber endurecido su expresión incluso más que antes. Simplemente dejarás que el tiempo decida, dijo, sonando hastiado. Entonces harás lo mismo con los Uchiha. Los Uchiha están resentidos. Es comprensible después de que los moviera para investigarlos. Hay que calmar la situación y devolverles su territorio en cuanto cada uno de ellos termine de ser investigado. Era necesario. La única información que tenían del hombre que planeó todo esto era que se hacía llamar el fundador y desertor Madara, y que tenía un Sharingan que utilizó para controlar al zorro y causar más destrucción. Danz no dijo nada, pero su silencio tampoco significaba que estuviera de acuerdo. En realidad, sugería que la mente del hombre estaba trabajando por su cuenta ahora. Espero que eso sea todo de lo que querías discutir. Hiruzen miró a su compañero, gélido y con la cabeza en alto, a veces le costaba reconocerlo. Dando media vuelta, Hiruzen iba a salir de la habitación. Sarutobi, lo llamó haciendo que se detuviera. Dices que no privarás a la Jinchuriki de la libertad, pero al mismo tiempo la tienes escondida. ¿Qué harás cuando esa oscuridad segura se le quede pequeña? Por primera vez, Danz se giró, clavando su mirada en la espalda de Hiruzen. Terminarás negándole la libertad que tanto predicas darle. O te atreverás a arrojarla al mismo odio del que la has estado protegiendo. Hiruzen entrecerró los ojos, sin girarse para verlo. Esa será mi decisión. Fue todo lo que dijo, saliendo de la habitación.